llegamos a la última parte de esta serie de videoconferencias y en esta cuarta parte las ideas que vamos a desarrollar se refieren a la historia del pensamiento epistemológico en el siglo XX. Fíjense, no vamos a considerar la historia del pensamiento epistemológico desde, vamos a decir, desde los griegos, por ejemplo, hasta ahora, porque en realidad durante todos esos siglos, durante la mayor parte de ese tiempo, lo que podríamos considerar una teoría de la investigación científica estaba acaparado, digamos, estaba obnubilado por la famosa gnoseología como parte de la filosofía. Y la verdad no consideraba muy bien, la gnoseología no consideraba muy bien los procesos de investigación científica. A nosotros, como vimos al principio, no nos interesa una teoría de conocimiento en general, a menos que sea solo para derivar de allí una teoría del conocimiento científico. Pero nuestro objetivo es una teoría del conocimiento, de un cierto tipo de conocimiento que llamamos científico. Repito, aquel conocimiento que tiene altos niveles de socialización, de sistematización y de fundamentación o justificación teórica. Entonces, realmente, a pesar de que hubo a través de la historia varios intentos anecdóticos de estudiar la investigación científica, fíjense el caso, por ejemplo, de Bacon con el Novum Organum, que se podría decir que es el primer libro de metodología de la investigación que se escribió en la historia. A pesar de que hubo algunos intentos así episódicos, aislados, anecdóticos, en realidad es desde la década de 1920 cuando se instala una disciplina que se dedica concretamente, específicamente, a estudiar los procesos de producción y validación de conocimiento científico. Eso viene básicamente con, digamos, un cierto movimiento que unos llaman el Círculo de Viena y que otros llaman empirismo lógico, atomismo lógico, neopositivismo porque ya había estado Augusto Comte con su positivismo. Entre paréntesis me gustaría hacer énfasis en que el sentido de la palabra positivista se refiere a la consideración de aquel dato que sea positivo, es decir, no hipotético, no conjetural, dato seguro. Comte proponía que la ciencia se dedicara al dato seguro, no al dato hipotético. Claro, tendrían que pasar unos cuantos años para que se aceptara la idea de que el dato seguro positivo es una quimera, pues, o sea, el ser humano no progresa sino a través de conjeturas, hipótesis, y aún después que esas conjeturas resultan apoyadas, aún después de eso, aún así todavía no podemos estar seguros de que ese dato sea seguro, sea positivo, sea realmente no hipotético como querían los positivistas. Bueno, el hecho es que en torno a una figura de la época que tenía a su cargo la Cátedra de Filosofía de la Ciencia en Viena, en torno a esta figura se forma un grupo de intelectuales que se llamaron Círculo de Viena, un grupo de intelectuales que decidieron abordar científicamente el estudio de la producción de conocimiento científico, es decir, de abordar científicamente el estudio de la ciencia. Podríamos decir que se dedicaron a la construcción de una metaciencia. Ya desde ahí, aunque ellos no lo hubieran dicho, en realidad están escapando a los alcances filosóficos de una teoría del conocimiento científico. Como sabemos, y tal vez simplificando mucho, ustedes no tienen por qué creerme esto, pero es algo que me parece que tiene cierto sentido, los estudios de los procesos pertenecen a la filosofía o son manejados desde la filosofía hasta tanto no haya evidencias empíricas u observacionales o argumentales, ciertas evidencias que puedan ser consideradas para un estudio propiamente científico, en el cual se puedan validar
tanto experimentalmente como lógico formalmente, los hallazgos. Mientras los procesos no tengan esa característica en que puedan ser estudiados, vamos a decir, con ciertos datos, bajo ciertas evidencias, entonces esa disciplina todavía sigue siendo parte de la filosofía. Los miembros del Círculo de Viena creo que hicieron un buen intento por construir un estudio de la ciencia, un estudio de la producción del conocimiento científico desde un punto de vista científico. Claro, eso les traía innumerables consecuencias, riesgos, contradicciones, porque imagínense, se trataba de estudiar algo bajo los mismos medios, bajo los mismos recursos de que dispone ese algo. Es decir, se trata de estudiar la ciencia bajo los mismos recursos de la ciencia. Ya precisamente hay un lógico llamado Gödel que él demuestra, lógicamente, que ningún sistema la plausibilidad de ningún sistema puede ser demostrada acudiendo a los recursos del propio sistema. Es como si dijéramos, una pareja no puede resolver sus propios conflictos con los recursos de la misma pareja. Tienen que buscar una especie de metapareja, ¿no? Una especie de persona que esté más allá de ellos, que pueda ver las cosas por encima y que pueda decir quién tiene la razón o no. Algo parecido postulaba Gödel, diciendo que el problema con los sistemas formales, con la matemática, con la lógica, era que no podían demostrar su propia plausibilidad usando sus propios recursos. Bueno, eso es lo que se consideró en la historia del pensamiento actual, lo que se llamó la crisis de los fundamentos. Hubo crisis, digamos, no solo en matemáticas y en lógica, hubo crisis con el movimiento browniano en física, hubo crisis con la paradoja de los conjuntos, crisis de los fluidos, de la mecánica celeste. Cuando el Círculo de Viena arranca históricamente, la cultura de la sociedad de la época está pasando por una crisis, o sea, está pasando por unos momentos en los que prácticamente nada es sostenible. Estamos hablando ya cuando se aproxima la segunda década del siglo XX, que es cuando se funda el Círculo de Viena. Ellos comienzan, digamos, primero quejándose de que la filosofía de ese momento era una filosofía basada en palabras y en retórica. Es lo que yo últimamente he estado llamando cantinflerismo académico. Los existencialistas, estaba digamos, Heidegger, uno de los grandes palabreros que tuvo la historia de la filosofía, y había una especie de tendencia a que cuando se hablaba de filosofía se hablaba de un lenguaje totalmente enredado. El mismo Popper, que veremos después, escribió un artículo que se llama Against the Big Words, se llama Contra las grandes palabras, en la que denuncia esta tendencia a hacer filosofía usando palabras altisonantes, pues el lenguaje dominguero, lenguaje elegante que nadie entendía, y mientras menos se entendía, más impresionante era. Que es un poco precisamente en lo que se basa la caricatura del personaje del cine Cantinflas, y que todavía hoy en día podemos presenciar en los medios académicos, es decir, un cierto tipo de discurso donde lo que importa es imponer el prestigio personal, pero no a través de ideas originales, sino a través de trivialidades dichas con grandes palabras que tengan gran impacto, lo que yo llamo palabras efervescentes, es decir, palabras que cuando tú las pronuncias causan impacto en el ánimo de las personas, y las personas, como a nadie le gusta decir que no entiende, pues entonces las personas se quedan con la boca abierta diciendo, este tipo sí sabe. Y así es como nuestros medios académicos ha prosperado, digamos, una cierta clase de personajes que fundamentan su propio prestigio en grandes palabras, pues un discurso altisonante, y así como ustedes han oído decir muchas veces, esta tesis no tiene un nivel doctoral, o por ejemplo esta investigación tiene un discurso que no es doctoral, porque muchas veces se entiende que un nivel doctoral es un nivel de palabras totalmente altisonante, totalmente retórica, contradiciendo justamente aquello que decía el mismo Einstein: cuéntale tu investigación a tu abuela,
Si tu abuela la entiende, esa investigación está bien, pero si tu abuela no la entiende, esa investigación está mal planteada. Uno podría traducir eso diciendo, cuéntale tu investigación a una persona sencilla, que no sea sensible al impacto de las grandes palabras. Si esa persona entiende, ese trabajo está bien hecho. Pero no porque sean palabras altisonantes, ya por eso se tiene un nivel doctoral como comúnmente se ha estado oyendo. Pues resulta entonces que para la fecha en que surge el Círculo de Viena, el tipo de discurso que había en las academias era un discurso de eso que llamo cantinflérico, un discurso neosofista, un discurso, digamos, elocuente, un discurso altisonante. La gente del Círculo de Viena comienza preguntándose qué es ciencia, es decir, necesitaba diferenciar el lenguaje científico del lenguaje no científico. Entonces por allí ellos comienzan diciendo que ciencia es aquello que puede ser verificable, es decir, un enunciado es científico si tú puedes determinar que es cierto, pero mientras un enunciado tú no puedas validarlo, tú no puedes evaluarlo, tú no puedes decir en qué medida es cierto ese enunciado, entonces no es científico. Ellos se fundamentaban en algo que los lingüistas luego habrían de trabajar bastante, y que es la distancia entre la palabra y el referente al cual se refiere esa palabra. Si yo digo lápiz, la distancia que hay entre la palabra lápiz, los sonidos lápiz, y el objeto lápiz, la distancia es mínima. Pero si yo digo, por ejemplo, no sé, algo así como revolución, libertad, por ejemplo, amor, la distancia entre la palabra y el referente y el hecho, el objeto, el proceso al cual se refiere a la palabra, la distancia es enorme. Entonces la gente del Círculo de Viena comienza proponiendo que los enunciados científicos tengan una distancia muy cercana con el objeto al cual se refiere. Entonces un enunciado como por ejemplo, la pared que tengo enfrente es verde, ese es un enunciado que puede ser verificado. Pero si yo digo cosas como si de noche lloras por el sol, las lágrimas no te permitirán ver las estrellas, en fin, la distancia entre ese discurso y el objeto al cual se refiere es evidentemente muy grande. Y por eso, según la gente del Círculo de Viena, eso no podría ser considerado científico. Una de las ventajas que tiene el Círculo de Viena es que ellos lanzaron sus famosas tesis, las tesis del Círculo de Viena, lo cual ha permitido estudiar realmente el pensamiento de la gente del Círculo de Viena. ¿En qué creían básicamente? Primero, todo conocimiento se produce por la experiencia, es decir, por el contacto de los sentidos con la realidad a través de un proceso llamado percepción. El contacto de los sentidos con la realidad genera la percepción, la cual a su vez es llevada al cerebro, y allí se produce un cierto proceso en el cual se genera una cierta cantidad o con una cierta calidad de conocimiento. Entonces por eso se dice de ellos que eran empiristas, porque si no existieran los sentidos, si no existiera el contacto de los sentidos con la experiencia, con la realidad, no habría conocimiento. Por tanto, de ahí se deriva el hecho de que hayan sido empiristas. Luego, si ustedes admiten el empirismo, tienen que admitir también por fuerza la inducción probabilística, es decir, yo con un solo acto de contacto con la experiencia no puedo producir un conocimiento exhaustivo, completo, sobre toda una serie de casos. Si yo quiero estudiar el infarto, los problemas cardíacos, a mí no me basta un solo caso de contacto con la experiencia, necesito muchos casos, series de casos. Entonces, en esa serie de casos yo tengo que descubrir el patrón de regularidad que subyace a todos esos casos y que explica el problema, que explica los procesos. Por eso que para ellos su principal método es la inducción, que entendida como la búsqueda de patrones de regularidad en una serie grande de eventos, en una serie de casos que son repetidos. Probabilístico porque, bueno, o sea, no siempre. El hecho de que yo estudie 5.000 casos y vea en dos de ellos el mismo patrón no quiere decir que yo haya ya descubierto los patrones de regularidad.
necesito cierta probabilidad de que tal conocimiento es cierto con tal probabilidad, ¿no? Okay, la otra cosa en la que ellos insisten es el lenguaje lógico, lo que llamaron ellos el lenguaje fisicalista. Todo lenguaje tiene que ser, como les decía antes, cercano al referente. No puede haber adjetivos, verbos que constituyan adorno o que nos alejen, digamos, lo que estamos diciendo de la realidad que queremos reflejar. Y finalmente creían en la unificación de la ciencia. Es decir, contrariamente a la escuela de Frankfurt, que luego veremos, contrariamente a lo que sostenían Husserl, Hegel, etcétera, de que había, y Dilthey, de que había una ciencia del espíritu y una ciencia de la naturaleza, ellos más bien insisten en la idea de que hay una sola ciencia. De hecho, entre la gente del Círculo de Viena, no solamente había personajes del mundo de las ciencias materiales, sino que también había economistas, sociólogos, etcétera. Bueno, las primeras versiones de las tesis del Círculo de Viena causaron, digamos, muchas discusiones. De hecho, eran tantas las discusiones, hubo tanta contradicción en su trabajo, que posteriormente fue surgiendo una versión, digamos, corregida, una versión reajustada de esa tesis del Círculo de Viena. Esta segunda versión se llamó la concepción heredada o la concepción recibida. Fueron importantes personas como Thumann, Putnam, Quine, Nagel, que ellos modificaron esas tesis, suavizaron algunas de esas tesis. Por ejemplo, a la época que corresponde la concepción heredada pertenece a aquella diferencia entre el contexto de descubrimiento y el contexto de justificación. Cuando estudiamos la ciencia bajo el contexto de descubrimiento, estamos estudiando los factores de tipo sociológico, psicológico, histórico, cultural, etcétera, que están alrededor, pues, de los procesos científicos. Cuando hablamos de contexto de justificación, nos estamos refiriendo al análisis del proceso científico en sí mismo, en cuanto a estructura lógica. Bueno, miren, alrededor de 1934-36 surge un individuo llamado Karl Popper. Él escribe un libro que se llama La lógica de la investigación científica. Él se interesa en lo que dice el Círculo de Viena y se interesa precisamente por las grandes contradicciones que él ve en la tesis del Círculo de Viena. Popper va destruyendo todo el sistema del Círculo de Viena desde la tesis básica, aquella de que todo conocimiento es un acto de experiencia en el que interviene una relación entre sentido y realidad. Él más bien propone que la producción de conocimiento es un acto cerebral, es un acto racional, donde lo que interviene son los mecanismos de la razón, en particular la deducción. Popper ataca mucho la inducción, porque dice que la inducción no es un método confiable, es un método que conduce a errores, mientras que la deducción es un tipo de método que resulta mucho más eficiente para la producción de conocimiento científico. Fíjense, no me voy a detener en Popper porque hay bastante información allí, sino más bien lo que yo llamaría el racionalismo del siglo XX. Es decir, aquella escuela que encabeza Popper y sus estudiantes, pero que cautivó a mucha gente, sobre todo en física, en lingüística, en economía, en psicología también, y que es un movimiento mucho más amplio que las ideas de Popper. Popper tiene su propia idea, como por ejemplo el criterio de ciencia no es la verificabilidad, como decían la gente del Círculo de Viena, sino más bien la falsación. Popper tiene un gran acierto a mi modo de ver, y es el ensalzar, el exaltar el sentido del error, el valor del error. Es decir, nosotros producimos aciertos porque cometemos errores. Es decir, el error es una caída cuya función es aprender a levantarnos. Sobre la base de errores, el ser humano construye la verdad. Pero fíjense, lo que Popper llama crítica es aquella actitud en la que ustedes le buscan errores a la teoría, no aquella que le buscan
en que le buscan los aciertos, sino en la que le buscan los errores. Popper demuestra que lo único que se puede ver bien, que se puede chequear es el error, pero no la verdad. La verdad no es demostrable. Fíjense, se vuelve a un personaje llamado Giambattista Vico del siglo XVIII, fíjense, 1700, quien sostenía que la teoría no refleja necesariamente la realidad, sino que las teorías son construcciones humanas. Fíjense, a diferencia del positivismo y del empirismo inductivista, que sostenía que la ciencia se descubre, las teorías se descubren, el racionalismo más bien insiste en que las teorías se diseñan, se inventan. Así como un diseñador gráfico inventa o diseña un logotipo, así un científico diseña una teoría que permita explicar algo. Fíjense que últimamente se ha dicho que eso de que las teorías se inventan o se diseñan y de que las teorías son solo construcciones mentales que no existen en la realidad y que tampoco necesariamente reflejan la realidad. Eso se le atribuye últimamente en nuestros medios académicos a lo que han llamado constructivismo, cuando en realidad es un error histórico, porque eso es una tesis del racionalismo. Y el primero de ellos en 1700 fue Giambattista Vico, el primero que postuló que las teorías no son necesariamente una correspondencia con la realidad, sino que son diseños que nos permiten manejar los problemas, que nos permiten manejar la realidad. Otra tesis importante que también se le ha atribuido a un supuesto positivismo es que la verdad es inalcanzable. Solamente accedemos a verdades que son relativas a un sistema. Ese es otro postulado del racionalismo, ¿no? Luego, una cosa importante en el racionalismo de Popper es la superación del dualismo subjetividad y objetividad. Ya vimos antes que hay un sistema de convicciones según el cual es el objeto el que predomina en la relación con el sujeto, y otra posición en la que es el sujeto lo más importante. Es decir, un libro no es un libro hasta que no haya alguien que lo lea, como les decía el obispo Berkeley, es la subjetividad, el idealismo. Popper propone el concepto de intersubjetividad, es decir, las cosas son o no verdad porque nos ponemos de acuerdo, los seres humanos nos ponemos de acuerdo en que tal cosa es así. Si uno se pregunta si esa pared es roja, uno puede llegar, o sea, la solución intersubjetivista es decir, bueno, vamos a ver con qué frecuencia rebota la luz cuando pega sobre esa pared. Vamos a inventar un aparatico que mida la frecuencia de la luz o la cantidad de vibraciones por segundo de la luz, y eso nos da un cierto color. Entonces vamos a llegar al acuerdo de que el color de la pared es el color que nos diga el aparatico que mide la frecuencia o la vibración de la luz. Entonces la intersubjetividad es una puesta de acuerdo. No se trata de si el objeto existe en sí mismo o si lo importante es el sujeto que lo conoce, sino de lo que se trata más bien es de ponernos de acuerdo, puesta de acuerdo. Fíjense que hay un filósofo de estos esotéricos, diría yo, Gianni Battino, que llegó a escribir la siguiente frase. Fíjense cómo ellos trabajan con los juegos de palabras para impactar, pero lo que están diciendo es una trivialidad. Pues él dice, no nos pusimos de acuerdo porque alcanzamos la verdad, sino que alcanzamos la verdad porque nos pusimos de acuerdo. Claro, la frase es bonita, es atractiva por el jueguito de palabras que tiene, por esa inversión, pero resulta que es una trivialidad que ya había sido propuesta por Popper con su concepto de intersubjetividad. Es decir, no es la verdad, es la puesta de acuerdo sobre algo lo que nos lleva hacia la verdad. Bueno, fíjense, hay varias cosas más acerca del racionalismo que se podría manejar aquí, pero son cosas que las tienen en los materiales y pueden leer. Fueron importantes en la escuela racionalista del siglo XX Thomas Kuhn con su teoría de las revoluciones científicas, está Lakatos con su teoría, con su metodología de los programas de investigación, la estructura de las teorías en términos de un núcleo y un cinturón protector. Bueno, también pertenecieron a ese movimiento gente totalmente antirracionalista como Feyerabend, que se formó como alumno de Kuhn.
digamos que los desarrollos más recientes del racionalismo apuntan a una filosofía de la mente, al llamado problema mente-cuerpo, donde están cosas como la inteligencia artificial, la filosofía del lenguaje, y donde sobre todo está la tendencia racionalista de las ciencias cognitivas, en lo cual también está mezclado una epistemología evolucionista, una epistemología cognitivista, etc. Hay una escuela, una corriente que para la fecha, ya también desde 1920, se va formando y que se llamó la Escuela de Frankfurt. La Escuela de Frankfurt, fíjense, tiene mucho que ver con los movimientos políticos que se venían aconteciendo en Europa para la fecha, digamos entre 1920 y 1925, etc. La gente de la Escuela de Frankfurt eran personas, eran intelectuales que provenían del marxismo, pero que mantenían ciertas contradicciones con el racionalismo marxista, o mejor dicho, con el carácter racionalista de la filosofía de Marx. Entonces, desechan el elemento racionalista de la filosofía de Marx e incluyen los elementos fenomenológicos de Husserl, los elementos sociohistóricos de Dilthey, el idealismo de Hegel, y le dan un cierto carácter idealista. Una de sus principales tesis es la teoría de la dominación en materia política, según la cual grupos pequeños y privilegiados controlan a las grandes masas. Y uno de los mecanismos que ellos proponen para liberarse, para emanciparse textualmente, como ellos dicen, es una teoría crítica, es decir, una actitud crítica frente a lo que Marx había llamado ideologías, estructuras ideológicas, que son los aparatos que imponen los pequeños grupos dominantes sobre los demás para poder controlarlo. Claro, la Escuela de Frankfurt entra propiamente en el terreno de la epistemología cuando surgen las revoluciones científicas de Thomas Kuhn. Entonces, como para ellos la ciencia era un instrumento más de dominación, ¿no?, de los grupos privilegiados, como Kuhn sostiene al mismo tiempo que las teorías, digamos, no son tan importantes en sí mismas, sino que son inconmensurables entre sí y son más bien producto de la actividad cultural y de las revoluciones de las sociedades, de la cultura. Entonces ellos se agarran, digamos, del pensamiento de Kuhn, y por esa puerta entran a la epistemología, donde proponen entonces cosas, por ejemplo, como la hermenéutica, que era un concepto sumamente viejo, ya inclusive religioso, y lo proponen como método para encontrar los simbolismos socioculturales que subyacen a los fenómenos humanos. Luego, de la misma escuela de Frankfurt, surgen todas estas tendencias que llamamos investigación cualitativa, que yo diría que surgen a través de Alfred Schutz, un miembro de la Escuela de Frankfurt que se muda para Estados Unidos y allí, digamos, recibe gran auge, recibe gran popularidad, lo que se llamó investigación etnográfica, etnometodológica. Es una especie de vuelta a la antropología de comienzo del siglo XX. Bueno, esa es la época que estamos viendo ahorita con lo que llamamos investigación-acción, investigación participativa, observación participativa, hermenéutica, diseño etnográfico, etnometodología, y todo ese tipo de conceptos que forman parte de lo que en general algunas personas han llamado investigación cualitativa. Bueno, últimamente los estudios acerca de los procesos de la ciencia están dando bastante cambio. Cada vez se hace más visible en el horizonte una tendencia cognitiva de la teoría del conocimiento. O sea, primero, hablar de una teoría del conocimiento en general, derivar de allí una teoría del conocimiento científico. En ese mismo orden de ideas está lo que Piaget había llamado epistemología genética, Popper había llamado epistemología evolucionista, y digamos que se están viendo muchos cambios. El cambio principal que yo veo que se está produciendo en la epistemología es que está pasando a convertirse cada vez más en una ciencia.
ciencia igual que la física, que la biología, y está abandonando, digamos, los ganchos con que la tenía atrapada la filosofía. Está recurriendo cada vez más a datos empíricos de tipo cognitivo, y se está, digamos, convirtiendo en una teoría integral, una teoría grande que arropa desde los factores sociológicos, psicológicos, históricos, culturales, hasta los factores lógicos, matemáticos internos de los procesos cognitivos y de la producción de conocimiento científico. Claro, paralelamente hay también la tendencia, vamos a decir, esotérica de la epistemología, que está, bueno, tiene ya tiempo tomando cuerpo, especialmente a raíz de la Escuela de Frankfurt, y que es lo que anteriormente me referí hablando de cantinflerismo académico, digamos una especie de epistemología donde lo que se busca es la reflexión, cosas como el intercambio de saberes. Se hizo muy popular la palabra saberes como para diferenciar. En las teorías organizacionales han surgido cosas como, por ejemplo, gestión del conocimiento, el conocimiento organizacional, pero resulta que cuando uno habla de conocimiento, uno debería referirse a una teoría del conocimiento. Es decir, hablar de gestión del conocimiento en las organizaciones resulta totalmente inútil si no se utiliza una teoría epistemológica para analizar ese conocimiento. De tal manera que hacia donde yo personalmente veo que se dirigen las cosas y las tendencias en epistemología es hacia una disciplina científica amplia, integral, que sobre todo pertenezca a la psicología.